Nunca he sido de los que creen en lo sobrenatural. Siempre fui escéptico, incluso cuando era niño, y mis amigos juraban haber visto sombras moverse por la casa, o escuchaban pasos en la azotea. Yo simplemente lo atribuía a la sugestión o a los ruidos típicos de una casa vieja. Pero eso cambió cuando conseguí el trabajo como vigilante nocturno en un edificio gubernamental que muchos preferían evitar. Lo que vi, lo que escuché, lo que experimenté ahí, cambió por completo mi forma de ver el mundo. No puedo revelar el nombre exacto del lugar por razones legales, pero está ubicado en el centro de una ciudad que ustedes conocen bien. Es un edificio de concreto, construido en los años 70, con 6 pisos de oficinas y un sótano dividido en 3 niveles más, usados para archivo, mantenimiento y áreas técnicas. Nadie trabaja ahí de noche, salvo los vigilantes. Conseguí el empleo por una recomendación. Mi situación económica era complicada. Me habían corrido de mi antiguo trabajo, y el dinero ya no alcanzaba ni para lo básico. Fue un amigo de un amigo quien me dijo: en el gobierno siempre necesitan gente para cubrir turnos, sobre todo de noche. Nadie los quiere. Yo acepté sin pensarlo. No tenía otra opción. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me pagaban más de lo que esperaba. Solo tenía que hacer rondines cada hora, firmar en unas hojas de control y vigilar las cámaras. Fácil, pensé. La primera noche fue tranquila. El guardia al que reemplazaba, un hombre viejo y flaco de nombre Salas, me dio un breve recorrido. No era muy hablador, pero sí me dio una advertencia que me pareció extraña en ese momento. Cuando estés en el nivel 2 del sótano, evita la puerta del fondo. Si escuchas algo, no te acerques. Si ves algo, sigue caminando. Le pregunté si era una broma. Él solo me miró, cansado, y murmuró: ojalá lo fuera. No le di importancia. Pensé que solo quería asustarme, o que era parte de algún código no escrito entre vigilantes. Esa noche, hice mis rondines como me indicaron. Subí y bajé los pisos, revisé puertas, ventanas, luces, todo en orden. Pero en la segunda noche, las cosas empezaron a cambiar. A eso de las 2:45 am, cuando bajaba al sótano para la segunda ronda, noté algo extraño. El aire era más frío de lo normal, no helado, pero sí lo suficiente como para que me incomodara. El edificio no tenía aire acondicionado en esa parte, solo unos viejos extractores que hacía tiempo no funcionaban. Al llegar al nivel 2, todo estaba en silencio. Solo se escuchaban mis pasos, pero al pasar frente a la puerta del fondo, la misma que Salas me advirtió evitar, sentí una especie de vibración en el pecho. Como si algo estuviera del otro lado, respirando muy lento. Me detuve sin saber por qué, y ahí fue cuando lo escuché. Un susurro. No era una voz clara. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, todas ahogadas, como si vinieran de lo profundo de la tierra. Me quedé congelado. Una parte de mí quería abrir la puerta. Otra parte me gritaba que corriera. Decidí seguir caminando como Salas me indicó. Cuando regresé al puesto de vigilancia revisé las cámaras. Todo en orden, nada extraño, pero no podía sacarme de la cabeza ese sonido. Pasaron los días y cada noche sentía que el lugar se volvía más pesado. Las cámaras a veces mostraban interferencias, especialmente en el pasillo del sótano. A veces se veía una sombra cruzar fugazmente, pero cuando revisaba el área no había nadie. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con la puerta del fondo, con gritos apagados, con alguien atrapado ahí adentro, rascando las paredes. Comencé a temer la hora del rondín de las 3:00 am. Era como si algo esperara que bajara, como si supiera que yo era el único vivo en todo el edificio a esa hora. Una noche, mientras bajaba por el elevador al sótano, las luces parpadearon. Luego, el elevador se detuvo entre pisos por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Cuando se abrió finalmente en el nivel 2, la oscuridad era casi total. Solo una tenue luz de emergencia iluminaba el pasillo. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, frente a la puerta prohibida, había una figura, alta, encorvada, completamente negra. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. Me quedé paralizado. La figura no se movía, solo estaba ahí como esperando. Quise regresar al elevador, pero este se cerró de golpe. Mi linterna falló en ese momento. Y entonces escuché pasos. No eran míos. Los pasos venían del fondo, pero no eran firmes. Sonaban como si alguien arrastrara los pies, como si estuviera descalzo en el concreto. Yo corrí, no miré atrás. Subí las escaleras hasta el puesto de vigilancia.
jadeando, temblando. No había nadie a quien llamar, pero yo sé lo que vi. Al día siguiente, fui con el supervisor y pedí el cambio de turno. Él solo me miró con una expresión que no olvidaré. ¿También lo viste? Ahí supe que no era el único. Lo que hay en ese edificio, lo que sea que habita detrás de esa puerta, está esperando. Y cada noche se hace más fuerte. No pude dormir después de aquella noche. Sentía como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada allá abajo, frente a esa maldita puerta. Me levanté varias veces sudando, con la imagen de la figura negra grabada en mi mente. Comencé a pensar que estaba perdiendo la razón. Pero el comentario del supervisor me hizo entender que aquello no era una alucinación aislada. Cuando regresé a trabajar 2 días después, porque no tuve otra opción, encontré en el casillero una pequeña libreta, vieja, de tapas negras y gastadas. No tenía nombre, solo el número 49 escrito en tinta azul en la esquina superior. Al abrirla, supe de inmediato que no era una libreta común. Era una bitácora, escrita por alguien que había trabajado antes que yo. Las primeras páginas eran rondines normales, reportes de rutina, pero a partir de cierto punto, la escritura cambiaba. Se volvía más rápida e irregular, con frases inconexas. Puerta del fondo. Otra vez las voces. No estoy solo aquí abajo. En una página decía 3:3 AM. La figura me habló. No entendí las palabras, pero las sentí dentro de mí, como cuchillas. Pasé horas leyendo esa libreta. Había dibujos también, símbolos tallados en las paredes del sótano, rostros sin ojos, esquemas de lo que parecía un sótano más profundo, algo que no estaba en los planos oficiales. La libreta terminaba con una sola frase, escrita varias veces, como una plegaria desesperada. No abrir la puerta. Esa noche fui con cuidado. Hice mis rondines como siempre, pero llevaba la libreta conmigo. A las 2:50 am se bajé al nivel 2 con el corazón latiendo como tambor. Esta vez no vi a la figura, pero en la puerta del fondo había algo nuevo, una mancha. Parecía humedad, pero al acercarme un poco noté que se extendía por debajo de la puerta, como si algo hubiese sido derramado desde dentro. No olía a humedad, olía a óxido, a sangre. Corrí al cuarto de vigilancia. Llamé al supervisor, pero no respondió. Revisé las cámaras. La del nivel 2 estaba muerta. Solo mostraba una pantalla gris con líneas negras como interferencia. Y entonces, de repente, apareció un solo fotograma. La figura, mucho más cerca de la cámara que antes, tan cerca que casi parecía que miraba a través de ella. Apagué el monitor. No podía seguir viendo eso. Me encerré en el cuarto de vigilancia hasta el amanecer. Al salir, pregunté a los guardias del turno de día por la libreta. Nadie sabía nada. Uno de ellos, un hombre llamado Rodríguez, me miró con seriedad y me llevó a un lado. Esa libreta pertenecía a Olmedo. Se fue hace como 6 meses. Renunció de un día para otro. Dijo que ya no podía seguir bajando al sótano. Le pregunté si había visto algo. Rodríguez negó con la cabeza, pero luego murmuró: no vi nada, pero sí escuché, y fue suficiente. Los días siguientes fueron un infierno para mí. Dormía mal, comía poco, y cada vez que escuchaba un golpe seco o un crujido fuera de lugar, mi cuerpo se paralizaba. Ya no era solo el miedo, era la certeza. Sabía que algo estaba mal en ese lugar, que había algo vivo. No sé si esa sea la palabra correcta. Tal vez sería más justo decir consciente. Me obsesioné con el número en la libreta 49. Pensé que podía ser un número de expediente. Busqué en el archivo del tercer sótano, entre las carpetas polvorientas que llevaban décadas sin tocarse. A las 3:27 am, con la linterna en una mano y los nervios al límite, encontré una caja marcada con cinta roja y ese número, 49. Era vieja, oxidada en las esquinas, pero no tenía candado. Adentro había documentos clasificados, sellos oficiales, hojas con tinta corrida y fotografías. Algunas mostraban el edificio en construcción, pero en otras aparecían cosas que no entendía. Personas con vendas en los ojos, un círculo tallado en el concreto con símbolos que no eran ni letras ni números, y un rostro, borroso, pero presente en más de una imagen. Leí lo poco que pude. Todo estaba redactado en un lenguaje burocrático, frío, con muchas palabras tachadas. Pero una frase se repetía: anomalía detectada en el punto inferior, I2F. Volví a revisar los planos del edificio,
y 2F. Era el pasillo del nivel 2, exactamente donde estaba esa maldita puerta. Sentí náuseas. Algo dentro de mí me decía que eso no era solo un cuarto olvidado. Era una contención, un encierro, como si alguien o algo hubiese sido sellado ahí, décadas atrás. Pero entonces, ¿por qué nadie lo vigilaba? ¿Por qué lo habían dejado así, como si ya no importara? Esa noche me prometí no volver a acercarme. Mientras estaba sentado en la garita viendo las cámaras, escuché un ruido. No era un golpe. Era un chillido agudo metálico, como si una bisagra oxidada estuviera cediendo tras años de encierro. Venía del nivel 2. Me levanté de golpe. Las cámaras mostraban todo en calma, excepto una, la del pasillo prohibido. Esta vez no era interferencia. Se veía claramente. La puerta estaba entreabierta. Salté de la silla. Corrí al tablero de acceso. Intenté bloquear los controles del sótano, pero estaban desactivados. Las luces de control parpadeaban, como si algo hubiera saboteado el sistema desde dentro. No iba a bajar. Me juré que no iba a hacerlo, pero entonces escuché algo que me partió el alma. Una voz, por la radio de emergencia, con interferencia, pero reconocible. Era la voz de Salas. «Ayúdame. No debí abrir. ¿Está conmigo?» Era imposible. Salas se había jubilado. Era imposible. Salas se había jubilado. Lo vi firmar su salida hace semanas, pero esa era su voz, gritando desde abajo. Llevé la radio conmigo y bajé. Los pasillos estaban oscuros. Las luces de emergencia titilaban como si algo estuviera drenando la energía. La puerta del fondo, entreabierta, dejaba escapar un aire gélido que olía a podrido y cobre. Apunté con la linterna. No se veía nada, solo oscuridad profunda. Entonces, alguien salió gateando del interior. No era Salas, era un hombre, o lo que quedaba de uno. Tenía el uniforme de seguridad, pero el rostro estaba cubierto de algo como ceniza pegada a la piel. Sus ojos eran completamente negros, como si no tuvieran pupilas. Susurraba mi nombre. «Tú también tienes que ver. Tienes que saber lo que somos ahora». Retrocedí, caí de espaldas. La linterna rodó. Mientras intentaba ponerme de pie, vi que del umbral de la puerta comenzaban a salir dedos. Manos, al menos 6, todas negras, alargadas, como hechas de sombra sólida. Corrí como nunca. Dejé la linterna. Dejé la radio. Cerré la reja del nivel 1 y activé la alarma de pánico. Nadie vino. Nadie contestó. Me encerré en el cuarto de vigilancia. Pasé el resto de la noche viendo cómo la cámara mostraba la puerta otra vez cerrada, como si nada hubiera pasado. Al salir al amanecer, noté algo más. En mi casillero había una hoja. No estaba firmada, pero en ella había solo una frase escrita con tinta roja. La puerta se abrió sola, pero tú volviste a mirar. Intenté renunciar. Esa misma mañana, con los ojos rojos por el insomnio, fui a la oficina de personal y entregué la carta. El supervisor no estaba, pero la secretaria me miró con algo que se parecía mucho a lástima. No me pidió explicaciones, solo me dijo: «No es tan fácil como parece. Una vez que entras, no siempre puedes salir». Pensé que hablaba del papeleo. Ahora sé que no era eso. Me fui directo a casa, decidido a no volver, pero al llegar, encontré la puerta de mi departamento abierta. No forzada ni rota, simplemente abierta. Las luces parpadeaban y mi gato, que siempre salía a recibirme, no apareció por ningún lado. En la sala, sobre la mesa, estaba la libreta con el número 49. Yo la había dejado en el casillero del trabajo. Estoy seguro, pero ahí estaba, abierta en una página nueva que antes estaba en blanco. En tinta roja, como la nota en el casillero decía: «Hay cosas que necesitan ser vistas. Tú ya miraste. Esa noche no dormí». Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, no en sueños, en la vida real. Venían de las paredes, del piso, incluso del interior de mi almohada. Voces mezcladas, como una radio mal sintonizada que intenta contar una historia en un idioma muerto. A las 3:00 am, mi celular sonó, un número desconocido. Al 3:00 am, mi celular sonó. Un número desconocido. Contesté con miedo. Del otro lado, solo escuché lo que parecía una respiración, muy cerca del micrófono, y una palabra apenas audible. «Sótano», colgué. Pero el celular volvió a sonar. 1, 2, 5 veces. Siempre el mismo número. Siempre la misma palabra. Entonces supe que no podía escapar. Volví al edificio a la noche siguiente.
No firmé el ingreso, no usé uniforme. Solo entré por la puerta trasera, con una linterna nueva y la libreta bajo el brazo. Me sentía como alguien que está por entrar a su propia tumba. Y en cierto modo, lo estaba. Bajé directo al nivel 2. Todo estaba en silencio. La puerta del fondo, cerrada, como si me estuviera esperando. Me acerqué. En la libreta había un nuevo dibujo, un símbolo. Lo marqué con tiza frente a la puerta. Era como una protección, un sello. No sabía si funcionaría, pero era todo lo que tenía. Y entonces hablé. No sé por qué. Solo dije, ¿qué eres? El silencio duró varios segundos. Y luego una respuesta. No fue una voz normal. Fue una sensación que se metió en mi cabeza como un pensamiento ajeno. Somos los que recuerdan, los que no fueron escuchados. ¿Y tú? Tú abriste la puerta. No entendía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué yo? Algo empezó a rascar la puerta desde dentro. No con desesperación, con calma. Como si disfrutaran hacerlo. El sonido era más mental que físico. Como uñas arañando directamente mi mente. Retrocedí. Corrí escaleras arriba. Pero cada piso que subía parecía igual al anterior. Como si estuviera atrapado en un ciclo. No había salida. El edificio no me dejaba ir. Hasta que me detuve, jadeando en lo que debía ser la planta baja. Frente a mí, un espejo enorme que nunca había estado ahí. Mi reflejo me miraba, pero no se movía como yo. Imitaba mis gestos con un segundo de retraso. Con un segundo de retraso. Hasta que dejó de hacerlo, mi reflejo sonrió. Yo no. Y dijo, sin que yo lo dijera, tú ya no eres tú. Me quedé frente a ese espejo paralizado. Mi reflejo seguía ahí, observándome, imitando cada pequeño movimiento, pero con ese retardo extraño, como si necesitara tiempo para entender qué hacer. Cuando sonrió, mi sangre se congeló. No era una sonrisa humana, era una mueca amplia, antinatural, como si la piel de su cara se forzara a adoptar una expresión que no le correspondía. Intenté dar un paso atrás, pero no pude moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al piso. El reflejo dio un paso al frente. No hacia atrás como debería hacer un reflejo. Dio un paso hacia mí. Grité. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el espejo ya no estaba. En su lugar, una pared gris sucia y cubierta de manchas de humedad. Estaba en el piso 5. No recordaba cómo había llegado. Todo el lugar estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era tenso, como si algo estuviera conteniendo la respiración justo fuera del rango de mis sentidos. Corrí escaleras abajo. Pasé cada nivel sin mirar atrás. Cuando llegué al puesto de vigilancia, el reloj marcaba las 2:59 am, y entonces comenzó el sonido. Un golpeteo suave, constante, como si alguien tocara con los nudillos. No en la puerta, no en la ventana, sino desde dentro de las paredes. Primero a mi derecha, luego a mi izquierda, luego detrás de mí. Me di vuelta lentamente. Nada, pero cuando toqué la pared sentí que estaba tibia. Como si alguien estuviera respirando al otro lado. Encendí todas las luces posibles. Me senté frente a las cámaras. El monitor principal mostraba una imagen nueva. No era ninguna de las cámaras activas. Era una grabación antigua, con la fecha distorsionada. Mostraba un guardia de espaldas caminando por el pasillo del nivel 2 justo frente a la puerta. Era Salas. Lo reconocí por su andar, por su uniforme. Se detuvo frente a la puerta. Dijo algo. No se escuchaba el audio, pero su cuerpo temblaba. De repente, algo desde dentro de la puerta se deslizó por debajo. Una sombra líquida. Salas se arrodilló como si le hablara. Y entonces la imagen se volvió estática. El siguiente fotograma mostró solo la puerta, abierta. Salas ya no estaba. Apagué el monitor. No soportaba más. Pero la libreta volvió a aparecer. Estaba sobre mi escritorio, abierta en una nueva página que yo no recordaba haber visto. Un nuevo mensaje. El reflejo es la llave. Lo que miras también te mira. Ese mismo instante, todas las pantallas se encendieron solas. Todas mostraban distintas partes del edificio, pero no vacías. En cada una, un solo detalle coincidía. Una figura negra, alta, encorvada, observando directamente a la cámara. Me levanté. Corrí hasta el baño del personal. Necesitaba agua, algo que me hiciera sentir real otra vez. Al encender la luz del baño, el espejo frente al lavabo me mostró algo imposible. Yo, sí, pero vestido con el uniforme viejo de Salas, con su rostro y su sonrisa. Vomité. Lloré, me senté en el suelo.
Ya no sabía si seguía siendo yo, si había escapado o si nunca había salido del nivel 2 aquella noche. Y entonces lo entendí. No se trataba de fantasmas. No era un ente clásico. Era algo más primitivo. Algo que jugaba con los recuerdos, con la identidad. Algo que usaba los reflejos para colarse dentro. Para reemplazarnos lentamente. Para hacernos olvidar quiénes éramos. En la última página de la libreta había un nuevo dibujo. Un ojo, dentro de un espejo, con mi rostro reflejado en él. Después de ver mi rostro en ese espejo, con la expresión de otro hombre que ya no debería existir, supe que el cambio había comenzado. No sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Días, semanas, tal vez desde la primera noche que bajé al nivel 2, pero lo que sí sabía era que algo me estaba usando como un molde, una carcasa, como si mi cuerpo fuese una casa vacía que poco a poco empezaba a ser habitada. A las 4:04 am, volví al cuarto de vigilancia. Las cámaras ya no mostraban el edificio, mostraban otras versiones del mismo lugar. Más oscuro, más antiguo, con grietas que no estaban allí antes, con sombras que se movían donde no debería haber nadie. Y en todas las grabaciones, yo estaba ahí. En cada toma, aparecía yo, o al menos algo que tenía mi rostro, observando, de pie en esquinas donde no recordaba haber estado, mirando hacia la cámara con una calma inhumana. No era la primera vez que esto pasaba, entendí. No era el primero. Tal vez Salas también vio su rostro reflejado en otra versión de sí mismo. Tal vez él también comprendió demasiado tarde. Esa noche no hice rondines. No podía. No confiaba en mis propios pies. Me encerré. Pegué papel aluminio sobre el espejo del baño. Apagué el monitor principal. Pero aún así, el reflejo me encontró. En la pantalla negra del microondas vi un destello. Me acerqué. Mi imagen estaba ahí, fija, sin moverse como debería. Me miraba y sonreía. Ese reflejo levantó una mano. Yo no. Apagué la luz. Cuando la encendí de nuevo ya no estaba. A la mañana siguiente, fui al archivo una vez más. Buscaba algo, cualquier cosa que explicara qué era lo que se había desatado en ese lugar. Busqué entre los expedientes viejos, entre grabaciones mal etiquetadas, y encontré una carpeta marcada como Proyecto Umbral, clasificación D y la abrí con manos temblorosas. Decía que en los años 80, el edificio fue parte de un experimento del gobierno para estudiar fenómenos de percepción alterada. Se hablaba de puertas internas, de proyecciones psíquicas no humanas y de reflejos anómalos. Un experimento había salido mal. Una presencia fue detectada y encerrada, o al menos eso creían. Un párrafo estaba subrayado: no mirar por más de 8 segundos al reflejo en condiciones anómalas. La entidad aprende, la entidad copia, la entidad copia. Sentí un escalofrío. Yo ya había mirado, muchas veces, y mucho más de 8 segundos. Esa noche decidí no volver al edificio. Pero el edificio vino conmigo. A las 2:47 am en mi casa, las luces empezaron a parpadear. La televisión se encendió sola. Mostraba una grabación del pasillo del nivel 2. Yo ahí de nuevo, pero esta vez la cámara giró lentamente hasta mostrar algo más. Mi departamento, mi sala. Me di vuelta. Y ahí estaba mi reflejo, de pie, afuera del ventanal, mirándome desde el otro lado del cristal. Solo que no había luz afuera, solo oscuridad. Y sin embargo, él estaba perfectamente visible. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo después de ver algo que no solo te imita, sino que parece conocerte mejor que tú mismo? Pasé horas encerrado, con todas las luces encendidas, repasando los archivos del proyecto Umbral que había logrado fotografiar con el celular. Cuanto más leía, más entendía que lo que enfrentaba no era un simple espíritu, era una conciencia, una inteligencia que había aprendido a cruzar al otro lado del espejo. En los documentos se hablaba de la fase espejo, una etapa en la que la entidad no solo se manifestaba, sino que comenzaba a generar anclas en el mundo físico, objetos reflejantes, superficies oscuras, incluso pantallas apagadas podían ser portales. Eso explicaba el microondas, el ventanal, incluso los charcos de agua. A las 3:13 am, mi celular vibró. Un mensaje, número desconocido. Solo decía: ya no estás adentro, ahora estás afuera. Sentí un frío distinto, como si mi propia piel se estuviera separando de mí, como si algo hubiera tomado mi lugar y yo fuera apenas una sombra flotando a su alrededor. Me miré en el espejo del baño, con cuidado. Ya había quitado el papel aluminio, como un idiota, esperando que nada pasara.
pero lo que vi fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi reflejo parpadeó 2 segundos después que yo, y luego comenzó a hablar, aunque yo no lo hacía. La carne es débil, pero el reflejo es eterno. Retrocedí, grité, lancé una toalla contra el espejo. El vidrio se rompió en cientos de pedazos, pero en cada uno seguía viéndose el mismo rostro, con la misma sonrisa torcida. Corrí fuera del departamento, bajé por las escaleras hasta la calle. No podía quedarme, pero no tenía dónde ir. Nadie creería lo que estaba pasando. Tal vez ya era demasiado tarde. A lo lejos, en una ventana de un segundo piso, vi mi silueta. Quieto, viéndome, sin moverse. Era como si me estuviera reemplazando en todas partes. Volví al edificio al amanecer. No sabía qué buscaba. Tal vez respuestas, tal vez la forma de revertir lo que fuera que había empezado. Entré sin que nadie me detuviera. Las puertas estaban abiertas, las luces apagadas, parecía abandonado. En la planta baja encontré algo que me heló la sangre. Un espejo de cuerpo completo, recién instalado, con una placa metálica en la base. Decía, zona de integración, fase final, y ahí reflejado no estaba yo, estaba él, vestido como yo, respirando como yo, pero con ojos que no eran míos. Oscuros, sin brillo, como pozos sin fondo. Y habló otra vez, ya no hay diferencia, solo queda aceptarlo. Toqué el espejo. Y por un instante, sentí su mano sobre la mía, al otro lado, pero no fría. Estaba viva, palpitante, como si tuviera un corazón latiendo justo detrás del cristal. No sé cuánto tiempo estuve frente al espejo, pero cuando aparté la mano, algo dentro de mí había cambiado. El reflejo ya no estaba, ahora era yo, o eso parecía. Me vi, me toqué el rostro, el pecho. Todo estaba en su lugar, pero por dentro sentía como si algo latiera a destiempo, como si mi corazón y mi sombra ya no fueran del mismo mundo. Salí del edificio. Caminé bajo el sol por calles vacías, tratando de convencerme de que todo había terminado. Que el edificio, el turno nocturno, los susurros, eran parte de un desvarío, una fractura mental. Pero entonces, al pasar frente a una tienda, lo vi otra vez, en el escaparate, no en el vidrio, sino en la pantalla apagada de un televisor. Allí estaba, el reflejo, de pie, y ahí, sin espejos, sin pantallas, sin nada que me devolviera una imagen, me sentí libre, por un instante, pero luego lo escuché, dentro de mi cabeza, la última guardia. Aún no ha terminado. Me levanté, tenía que regresar. Si esto era una invasión, yo era el punto débil. Fui quien miró, quien abrió, quien escuchó. Yo tenía que cerrar la puerta. Regresé al edificio por última vez. Ya no era un centro de vigilancia. Era una ruina viva. El concreto rezumaba humedad. Los pasillos parecían respirar. Y en cada rincón espejos, enmarcados, colgados, rotos, flotando, como si el edificio mismo hubiera mutado. Bajé al nivel 2. La puerta del fondo estaba abierta. No rechinó, me recibió. Adentro, solo oscuridad. Pero no era el tipo de oscuridad que uno atraviesa. Era una que te absorbe, te abraza, te estudia. Me adentré, libreta en mano, repitiendo los símbolos que había visto. Sellos antiguos, advertencias olvidadas. Y allí lo encontré. Al centro de la sala, el espejo original, alto, inmóvil, palpitando. Frente a él, decenas de figuras, copias. Todos eran yo, en distintas etapas. Uno con el uniforme limpio, otro con la cara cubierta de ceniza, otro más con ojos completamente negros. Uno de ellos se acercó y dijo: «Tú eres la brecha, pero también puede ser el cierre». Levanté la libreta. En voz baja, repetí las palabras del último expediente. Lo que fue abierto con mirada, será cerrado con olvido. Y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo sé que, al abrirlos, el edificio ya no estaba. Era un terreno vacío, tierra seca, ni rastro de concreto, ni rastro de puertas. Una patrulla me recogió horas después. Dijeron que me encontraron caminando descalzo por la autopista, con una libreta vacía entre las manos. Han pasado semanas. Nadie recuerda el edificio. Nadie conoce la dirección. Borrado, como si nunca hubiera existido. Pero a veces cuando paso frente a un vidrio oscuro creo ver algo más allá de mi reflejo, algo que espera, que observa. Y cada noche, a las 3:00 am, el reloj de mi celular se reinicia solo. Vuelve a marcar la hora en que empezó todo. El turno de noche nunca terminó.